Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12. Finalizando casi la Biblia, encuentra a Hebreos capítulo 12. Para ganarme su atención, déjeme decirle que en la ciudad de San Bonifacio de Ibagué hay dos clases de papás. Dos clases de papás. Están los padres de estilo dictatorial, padres o papás dictatoriales, y tal vez a usted le tocó una o un papá de esa categoría, una mamá de esa categoría, que eran muy estrictos. Si usted llegaba un minuto tarde, ya, qué pena, pero te quedó por fuera. Tal vez su papá decía: a las 7 de la noche se sirve la comida y quien no esté en la mesa, y así era. Padres castigadores, que desde la mañana, como que alguien les enseñó que de la madrugada había que castigar a los hijos, y los levantaban a las 4, a las 5 de la mañana, y el papá tenía un perrero en la mano. ¿Sabe qué es un perrero? Y alguno de los muchachitos se trataba de quedar dormido ahí parado, imagínense, a esa hora, y le mandaba su riago ese, hermano, con ese cuero, y lo despertaba, y él sin derecho a chillar. Padres castigadores, padres dictadores, y agravando el asunto, poco afectivos. Lo que nos dieron fue eso: el ser estrictos, el castigo y poco afecto, poca afectividad. Tal vez usted me diga: papá, pastor, así era mi papá o así era mi mamá. Desafortunadamente, con ese estilo de ser papá, sufren todos. Esos papás sufren porque los seres humanos no somos psicorrígidos, aunque en esta iglesia yo tengo a varios psicorrígidos y los he visto sufriendo. ¿Qué es un psicorrígido? Una persona demasiado estricta. La ventana tiene que estar ¿cómo? Limpia. Nunca usted como esposo mío puede orinar el bizcocho del baño, jamás. Mujeres psicorrígidas. Y sufren porque los seres humanos no somos de esa condición. Tengo una amiga que tiene dos hijas, 18 y 15 años, y un niño de 9 años, y ella es de ese modelo: estricta, castigadora y un poquito afectiva, pero más estricta. No deja salir a sus hijas, no deja tener amigos con nadie, los deja relacionarse. Y llegó un bendito primo a la casa, y como entre primo y prima, todo prima, descubrió hace un mes que está embarazada del primo. Porque un padre así, de esa condición, crea eso, que sus hijos a los 18, 15 o 20 años tienen que escapar. Por el otro lado, en la otra esquina de este cuadrilátero de padres, están los padres indulgentes. Son exactamente lo contrario al papá dictatorial, la mamá dictatorial. El padre indulgente, la mamá indulgente son muy democráticos. A ver, niños, son las 11:30 de la mañana, los reúnen. ¿Qué vamos a almorzar? ¿Quieren helado de chocolate? ¿Quieren sopa de verduras con pollo frito y arroz? Muy democráticos. Son los que dicen: hay que ser amigos de los hijos. No, yo no soy papá para mis hijos, yo soy un amigo. Y verdad, uno tiene amigos que por eso son amigos, porque son alcahuetes de uno, ¿no? Son los únicos que se aguantan que usted iba a decir algo muy desagradable, ¿no? Que usted huela feo, pero es su amigo y lo acepta. Este tipo de papá son seguidores de la Corte Constitucional de este país. Creen
en el libre desarrollo de la personalidad. Mi hijito, mi hijita debe desarrollar su propia personalidad y lo único que yo tengo que hacer como papá o mamá es ayudarle a eso. Y por supuesto, cuando se trata de castigos, no lo hay. De ninguna manera se debe castigar a un niño, porque estos papás indulgentes creen en la autodeterminación de los hijos. Es decir, son los hijos los que determinan su propia vida. ¿Dónde está matriculado usted? Como papá y mamá. Pastor, ¿no hay un lugar intermedio por ahí? Puede que sí, sí lo hay, sin duda. Y entre esas dos posiciones, entre esos dos movimientos de péndulo, estamos los padres. Allí o acá, allí o acá. Déjeme decirle que ni lo uno es bueno ni lo otro tampoco. Y como papás tenemos que criar y desarrollar a esos hijos. Y hoy le voy a hablar de lo que dice Hebreos capítulo 12. Versículos 5 al 12, al 13, por favor. Dice el versículo 5: y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no ¿qué? Hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? Versículo 10. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa, sino tristeza. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido ejercitados o entrenados por ella. Por tanto, renueven la fuerza de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sea sanada. Palabra de Dios. Menos mal que está despierto. Para los que toman apuntes, y usted que me está viendo ahí frente a la pantalla del televisor, el tema de hoy: ¿cómo aplicar amor y disciplina a los hijos? ¿Cómo aplicar amor y disciplina en la crianza de esos 3, 5, 7 o un niño que tienes? Si te inclinas hacia el lado del padre dictatorial, te garantizo que esa palabra disciplina será la que más manejes en tus relaciones con tus hijos. Si eres del otro lado, de los padres indulgentes, que ya lo expliqué, la disciplina no aparece por ninguna parte. Y la gran pregunta que como padres nos hacemos es: ¿cómo le hacemos? Como dijo Manoah: Señor, me vas a dar un hijo, pero dime cómo hemos de criarlo. Le dice Manoah al ángel de Jehová que le había venido a anunciar que iban a tener un hijo. A propósito. Ahorita en la oración por las necesidades, el Espíritu Santo le dice a una pareja de esta iglesia que está escuchando
que antes de finalizar este año habrá una criatura en tu vientre, que has ido al médico y te ha dicho que tienen que esperar y someterse a un tratamiento largo. Dios te dice en esta mañana, antes de finalizar el año, estarás embarazada, estás esperando a tu hijo. Te dice varón, estarás esperando a tu hijo. Palabra de Dios. ¿Cómo le hacemos para ser buenos papás? Si tú vas a ser buen papá, déjeme darle 2 consejos nada más en esta mañana. El modelo para que apliques amor y disciplina con tus hijos, con nuestros hijos, será Dios el Padre. No te muevas de ese modelo. Él es el ejemplo a seguir. Él es la ruta para que puedas criar a tus hijos bien. Y el pasaje que acabamos de leer tiene tres verdades que nosotros como padres debemos practicar con nuestros hijos, así como Dios nuestro Padre practica con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y su iglesia ahora en estos tiempos como hijos de Él. ¿Notó la palabra que más se repetía en el pasaje? ¿La leyó? ¿Cuántas veces? ¿No las contó? Yo sí las conté, pero no le voy a decir, porque no hay como el gozo de uno descubrir la verdad por sí mismo. Déjeme decirle las 3 verdades que Hebreos 12:5 al 12. Número 1, el amor de Dios conlleva disciplina. Y empecemos por Dios, porque si Dios va a ser el modelo para crear tus hijos, tienes que mirar cómo opera Dios. Y Dios te dice que Él, al que ama, disciplina. ¿Sí lo dice ahí, literalmente? 7 veces dice Dios ama, que Dios disciplina a sus hijos. No, ahí dice una nada más. Dios al que ama disciplina, dice una sola vez. No es que yo estoy hablando de otra cosa y usted me está hablando de otra. Dios al que ama, es decir, no podemos dividir el amor de la disciplina. Pastor, eso me queda a mí difícil porque precisamente yo no quiero que me críen, que no quiero criar a este niñito, esta niñita como a mí me criaron, pastor. Si es que tu papá tenía autoridad para disciplinarte, solo que él la utilizó. El hecho que hayan matado a Pinocho de 24 puñaladas con el cuchillo de picarle el tomate no quiere decir que el cuchillo es malo. ¿Aló? El cuchillo es neutral, depende de quién lo utilice. El hecho de que a ti te haya ido mal con la disciplina de tu mamá y de tu papá, me contaba una hermana que en aquella época, por allá en el campo donde ella vivía, no había relojes. Entonces, una manera de medirle a un hijo cuando hacía un mandado era la saliva. ¿Conoció ese método? Bueno, para los que no, el papá le decía a la hija, le decía: Ludivia, vas a ir a traer la leche donde el compadre Ramón, pero no se me va a demorar. Y escupía en una piedra que el sol le estaba pegando y le decía: si usted llega con la leche y la saliva se ha secado, el perrero lo bajo y le doy su trilla. Tremendo, ¿no? Dios dice que disciplina porque ama. La cara A de usted como papá es darle amor a su hijo. Pero igual la moneda, ¿cuál es la moneda que más le gusta? ¿La de 50 pesos? Ahí las tiro a la calle, pastor. ¿Cierto, Carolina? Las de 1000. La cara A de la moneda de 1000 dice amor. Pero la cara B de la moneda dice disciplina. Ahí es donde nos enredamos a veces.
Y para que la moneda sea de 1,000 pesos tiene que tener las dos caras. Toda moneda tiene dos caras. Y me llama la atención lo que dice Jeremías capítulo 24. Por favor, vaya conmigo y ya retornamos otra vez a Hebreos capítulo 12. Pero para ilustrarle, un Dios Padre que ama a su pueblo, pero que igual que lo ama tiene que disciplinarlo. Capítulo 24, versículo 5 y versículo 6 del capítulo 24 de Jeremías. Dice la palabra: así dice el Señor, el Dios de Israel, a los deportados de Judá que envié de este lugar al país de los babilonios. Los consideraré como a estos higos buenos, los miraré más favorablemente y les haré volver a este país. Los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Qué palabras tan hermosas, ¿cierto? Qué promesas tan lindas. ¿Sabe a quién se las está dando Dios, Claudia? A unos hijos en disciplina. Porque dice que los llevó a otro país, los sacó de su tierra y los transportó por un espacio de 70 años en Babilonia y les puso otro rey, aparte de David, todos los reyes. ¿Qué estaba haciendo Dios? Más sin embargo, mire el amor con que les habla. Sí, hijitos, de allá los haré volver, los plantaré y los edificaré. Es decir, el amor de Dios conlleva inevitablemente ¿qué? Disciplina. Volvemos a Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 12, y descubrimos que la disciplina debe ser por un poco de tiempo. ¿Así lo dice? ¿Sí dice así? Que nuestros padres por un poco de tiempo. No vaya a disciplinar a su hijo 70 años, por favor. Mucho menos a castigarlo durante 10 o 15 años. La palabra es claro ahí. Nos disciplinaban por un poco de tiempo. Y hay padres crueles que le cortan la comunicación a su hijo durante meses y aún durante años. ¿Y por qué usted no se trata con su hija? ¿Por qué usted no relaciona con ella o con él? Está en disciplina. Y como las mujeres casadas sí saben de eso, entonces no solamente se le aplica al marido, también a los hijos. Tercero, toda disciplina debe producir un resultado benéfico. Cuando usted disciplina a sus hijos, usted no está para castigar. Yo no estoy para castigar, estoy para sacar un buen resultado de la disciplina que le estoy aplicando a mi hijo. Ahora, déjeme decirle algo acá. La disciplina en amor debe ser aplicada a nuestros hijos, no como resultado de estar airados o frustrados. Por favor, nunca, 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 nunca discipline a su hijo enojado o frustrado. Pero pastor, es que yo no puedo de otra manera, yo no puedo decirle las cosas a esa hija sino con una grosería bien grande. Más bien muérdase la lengua, vaya a Multisiempre, dése una vueltica, compre una blusa, un perfume y venga y discipline, amoneste, regañe o aconseje a su hija. Hay personas que solamente descontroladas pueden decirle las cosas a sus hijos, como el borracho que tiene que tomarse una botella de aguardiente, 5 Bavarias Light, para decirle a la mujer que la ama. Y yo considero a algunas de ustedes que tienen un marido así, nunca en sano juicio la puede mirar a los ojos y decirle: mujer, yo te amo, eres la mujer de mi vida. Tiene que estar borracho y decirle: mujer, yo la amo a usted.
Y usted no sabe si eso es cierto o no es cierto. Y hay papás que en sano juicio no son capaces de amonestar, aconsejar o instruir a sus hijos, sino solo cuando están ¿qué? Airados, frustrados. Dios aplica disciplina, pero en amor. A diferencia de nosotros, Él nos disciplina y nos va diciendo: papito lindo, ahí lo voy a meter en el horno de la aflicción, pero yo estoy contigo. Y dice: ¿verdad, papá? ¿Me vas a meter en el horno de la aflicción? Sí, hijo, siga adelante. Otra verdad: el ejemplo positivo de los padres, el ejemplo suyo como mamá, como papá, será la primera condición para aplicar disciplina. Deuteronomio. Dígame cuál es el capítulo que tiene el secreto para ser los mejores papás de este mundo. ¿Cómo? ¿Por qué sabe usted eso? Muy bien. El capítulo que le revela a usted cómo ser la mejor mamá, el mejor papá del mundo, está en el libro de la Biblia llamado Deuteronomio capítulo 6. Pero mire cómo comienza ese capítulo que contiene las instrucciones para convertirnos en los mejores padres. ¿Quién lo lee? Versículo 1, por favor. Ayúdenle al pastor, colaborémosle al hombre, hermanos. No seamos así indiferentes. Se le apagó la voz y en cambio la casa no habla así. Hable como habla en la casa. Ay, sí, no. Siga, hágale, Lucía. Estos pues son... Margarita, entonces pégale usted. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos, para que durante toda tu vida y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. ¿Dónde comienza la buena disciplina? Diga. Mire que Dios da las instrucciones, los mandamientos, los preceptos, para que tú como papá, yo como papá, ahora le enseñe a mi hijo. Es decir, y ya no voy a ahondar eso porque ese fue el mensaje de 8 días, los hijos siguen el modelo positivo o negativo de los padres. Usted no puede intentar que su hijo sea veraz en sus conversaciones cuando usted le dice una mentira para solucionar un problema. Su niñito dice: mamá, hoy es domingo y quiero ir a la iglesia porque mi profesora me dejó una tarea y tengo que llevarla. Y entonces el papá dice: no, mi amor, hoy no podemos ir a la iglesia porque tenemos que trabajar. Ay, pero yo quería ir a la iglesia porque mi profesora... No, es que no podemos ir porque tengo que trabajar. Y el niño descubre por la tarde que usted llega con los guayos, la camiseta sudada y la pantaloneta, y estaba jugando fútbol. ¿Aló? Mire lo que Dios dice. Ahí están los mandamientos para que tú los practiques, para que tú los vivas, y entonces ahora sí, con ese ejemplo positivo, yo puedo instruir, capacitar y aún disciplinar si es necesario castigar a mí. Y déjeme explicarle los 3 elementos de toda disciplina. 3 elementos. Número 1, para que su hijo sea disciplinado, para que usted le aplique buena disciplina a su hijo, usted necesita instruir o capacitar o enseñar, como la quiera llamar. No trate de disciplinar sin instrucción. ¿Aló? ¿Quién más está aquí de profesor o profesora de un colegio o de la universidad? Aquí están.
Usted como profesora o como profesor dice, este alumno es disciplinado. ¿Qué quiere decir usted con eso? Que su hijo, perdón, que su alumno sabe la materia, es estudioso. Ya sea porque la instrucción que usted le da, ya sea porque en la casa alguien le ayuda, o porque el mismo muchacho se capacita y le llega y le dice, profesora, mire, practiqué esto, me salió esto así. Usted dice, tengo un alumno disciplinado. Número 2, disciplina bíblica no solamente es enseñar, capacitar, instruir, sino también acompañar, asesorar, o como decimos hoy en día, mentorear. Yo no sé si usted ha visto al pastor David mentoreando a los músicos acá. ¿Aló? Y yo lo veo y a veces me da vergüenza y digo, pero no. Y él se sube porque es que hay músicos ahí que solamente se saben 3 canciones. Y entonces, en esas 3 canciones él tiene que ir allá, que el guitarrista esté en la nota adecuada, el bajista, el del piano, y usted lo ve y no canta, pero está diciéndole, hágale así, súbale por fe mayor, no por re, no por do, de por acá. Eso se llama mentorear, y está al lado del niño o del músico, del joven que aquí en la iglesia. Se llama, ¿cómo? Tirarse el culto, no, mentoreo. Porque él está interesado que en la hora del toque, en la hora de la alabanza, su músico, su discípulo lo haga bien. Entonces, si vamos a hablar de disciplina bíblica, tenemos primero que ¿qué? Instruir. Segundo, acompañar, asesorar o mentorear. Venga, hijo, las cosas se hacen así. ¿Para qué castigó la niña que no le lavó la olla o la loza bien si usted primero no le acompañó en una lavada de loza? Y número 3, cuando la Biblia habla de disciplina, no solamente está hablando de capacitación, de acompañamiento, sino a veces de corrección o castigo. Ahora sí me entiende de qué le estoy hablando esta mañana el mensaje. Por fin, pastor, le entendí. Por eso el tema, ¿cómo desarrollar en nuestros hijos? ¿Cómo darles amor y disciplina? Número 1, según el modelo de Dios. Número 2, si vamos a darle amor y disciplina, nos toca tomar el modelo que la Biblia nos presenta. Ya le hablé de los 2 modelos que los padres ibaguereños toman. ¿O padres qué? Dictadores, o padres indulgentes. La Biblia no habla ni de ser ni de ser. La Biblia habla de principios y verdades que nos van a ayudar a convertirnos en excelentes padres. Entonces, aplique amor y disciplina de acuerdo a lo ordenado por la palabra. ¿Y qué ordena la Biblia? En primer lugar, lo que le acabé de decir: todo hijo debe ser instruido, enseñado, mentoreado por los padres. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 3. 6:3 de Deuteronomio dice, se me perdió, aquí está: escucha y cambia su nombre. No coloque Israel, diga escucha Isidro, coloca tu nombre, escucha Isidro, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo, un hombre muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Isidro, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, Isidro, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón, Isidro, estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas, enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas al supermercado, al colegio, a Multisiempre, cuando te acuestes en la noche, en la mañana cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en las postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Es decir, enséñale a tu hijo, instrúyele a tu hijo. ¿Aló? Y el famoso versículo que todos nos sabemos, los evangélicos viejos, Proverbios 22:4, a la voz de 3, 1, 2 y 3. Instruye
al niño en el buen camino, y cuando llegue a viejo, no se apartará de él. Hermano, instruya a su hijo, sí, en las cosas básicas de la vida. Él tiene que aprender a amarrarse los zapatos. Si su niño a los 5 años no se amarra los zapatos, consulte a un especialista. Va donde el zapatero, diga que le enseñe a amarrarse los zapatos a su hijo. Enséñele a su hijo a distinguir los billetes de 1,000 de los de 2,000, pero sobre todo, enséñele de los caminos de Dios. Y empieza usted enseñándole con su propio ejemplo positivo. Número 2, para poder aplicar ese amor y esa disciplina, seguimos el modelo bíblico, y la Biblia nos dice entonces que la disciplina o formación adecuada con nuestros hijos requiere que yo le explique, le diga, le enseñe lo que yo espero de él. Mire lo que dice el capítulo 5 de Deuteronomio 5, dice: Moisés convocó a todo Israel y le dijo: escuchen, israelitas, los preceptos y las normas que yo les comunico hoy. Apréndanselo y procuren ponerlos en práctica. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Sinaí. Y sigue el capítulo diciendo lo que ese padre que se llama Dios desea y quiere de sus hijos. ¿Por qué fracasan muchos papás? Precisamente por eso. El niño no sabe lo que tiene que hacer. Mamá, voy a llegar al colegio tarde. Ah, bueno. Y llegó a las 11 de la noche. Usted nunca, y se espeluca usted y se convierte en la increíble Hulk, el increíble Hulk a las 11 de la noche. ¿Dónde estaba mi hija de 13 años? Ah, pero como usted nunca le dijo que a la casa se llega a las 5 de la tarde, es que usted coloca la norma. Explíquele, enséñele a su hijo qué es lo que usted espera de él. Y lástima que no tenga tiempo para detenerme ahí. Pero también la Biblia enseña que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 28, y qué pena no tener tiempo, hermano, del versículo 1 al 14, los beneficios de la obediencia. Lo que le va a suceder a los hijos de Dios, dice Dios, si me obedecen. Entonces usted también explíquele a sus hijos que por hacer caso, por estudiar, por colaborar en la casa, por ayudar a cuidar al hermanito, le van a llegar estos beneficios. Le voy a comprar la bicicleta, lo voy a dejar ir con sus amigos a Cartagena. Pero mire lo que dice el versículo 15 del capítulo 28 de Deuteronomio en adelante. Dice que Dios le explica al pueblo de Israel, y un papá debe explicarle a su hijo las consecuencias de la desobediencia. ¿Qué te va a pasar, hijo, si no haces caso? ¿Por qué Israel fue llevado a la cautividad? Ahí en el capítulo 28 de Deuteronomio Dios le dice: si ustedes no me hacen caso, los transportaré, los llevaré, los deportaré a otras naciones. Y Jeremías en el capítulo 25 habla que él estuvo desde el amanecer anunciándole al pueblo, y otros profetas, pero el pueblo se hizo el de la oreja gocha, como su hijo y su hija a veces lo hace. Pero hay que explicarle lo que va a suceder. Les he contado una experiencia que tuvimos con Mabel muy amarga con uno de nuestros hijos. Un día, y el único día, llegó borracho a la casa. Llegó por la noche, ni siquiera tocó la puerta. Venía tan borracho que sus amigos lo tiraron ahí. Y la perra empezó a latir, el perro empezó a latir, y salimos a ver qué era. Y era un borracho tirado ahí. Lo entramos inconsciente, lo acostamos, le aplicó suero que la doctora, que era lo único que un borracho admitía, y lo dejamos dormir. Al otro día, domingo, a las 7 de la mañana lo desperté y le dije: mijo, ¿qué pasó? Papá, que la reunión esa que usted me dejó ir de los amigos, y allá un papá llevó una botella de ginebra y otro llevó whisky, otro llevó aguardiente, y empezamos a tomar, y yo por aquí. Ah, bueno. Báñese,
alístese y nos vamos para la iglesia. Bueno, papá, aquí llegamos y en el camino le dije, número 1, voy a ir a renunciar al ministerio y al pastorado de la Catedral de Vida. Ese día nos vinimos caminando de la casa y él empezó a llorar y dijo, no papá, no haga eso, yo soy el que pequé. Le dije, ¿cómo voy a ir? ¿Con qué moral me paro en un púlpito a predicar cuando tengo un hijo borracho? Y terminado el culto, reuní a los diáconos y a varios líderes de ustedes, algunos de ustedes se acuerdan de eso. Les dije, hermanos, hasta hoy soy pastor, me sucedió esto. ¿Y cómo me puedo parar delante de ustedes a decirle que usted tiene que ser un padre ejemplar? Solo les pido que me den unos meses para irme de la iglesia. Y el muchacho confesó su pecado, profundamente arrepentido. Regresamos a la casa como a las 3 de la tarde después de almorzar y le dije, ¿usted ya sabe lo que pasa con esto? Sí, papá. ¿Qué vas a hacer? No, que tengo que irme de la casa. Y había una caja de cartón y una maleta vieja y le dije, empaque sus cosas, porque yo le había advertido de las consecuencias, como Dios lo hace en Deuteronomio 28:15 en adelante, de lo que va a suceder si tu hija o tu hijo te desobedece. Y entonces ahí viene lo siguiente: cúmplale a su hijo lo que le ha prometido. ¿Por qué su hijo se la vela a usted? Perdóneme la expresión vulgar. ¿Por qué se la monta? Porque usted nunca le cumple lo que promete. ¿Aló? A mí me ayudó una norma que se estableció en una iglesia hace muchos años. Me la aplican a mí, pero realmente fue Ana Gilma y Douglas y otros que hicieron esa norma, porque nos cansamos de ver noviazgos de niñas de 14, 15, muchachitos de 13, 14, 15 años de novio embarazando niñas. Dijimos, venga, la iglesia no puede seguir así. Y nos reunimos y dijimos, vamos a establecer un patrón para esos noviazgos. Número 1, nadie tendrá un novio o una novia en esta iglesia si no tiene. Se la saben bien. Les felicito. Eso me ayudó a mí como papá de 4 hijos. Antes de los 18, ni pío. Pastor, ¿y todos lo cumplen? No, pero la mayoría de los muchachos inteligentes lo hacen. Porque inteligencia no es tener un novio o una novia antes de los 18. Inteligencia es esperar. 2, dice esa norma de esta iglesia: si llegas a esta iglesia para conseguir novio o novia, ¿qué? ¿Acordaron ustedes, los líderes? Marta, ¿se acuerda? ¿Qué debe esperar? Alex, 1 año, por lo menos 1 año, para que te des cuenta si de verdad es cristiano o no es cristiana. No es que llegué aquí a Catedral de Vida y soy soltero, muchachas. Soy soltero, soy soltera. No, olvídese, esa no es tu iglesia. Si estás pensando en esta no es tu iglesia. Pero pastor, es que me estoy quemando. Pues vaya a los bomberos que le apaguen el incendio. Pero tienes que esperar 1 año. Y número 3, si por circunstancias de diferente índole tuvimos que devolvernos los peluches, devolvernos los WhatsApp y los mensajes de texto, ¿cuál es la tercera, Alex? ¿Hay que qué? Guardar luto. ¿Por qué? 1 año. Diga, pastor, todo eso lo cumplí. Eso me ayudó a mí como papá. Y les decía, si tú transgredes eso, las consecuencias van a venir sobre tu vida. Y pastor, ¿los 4 le cumplieron? Sí. Ah, pastor, pero yo conozco. Sí, él me contó un día, una muchacha de 20 años cogió a mi hijo de 15 años y le dio zampó un beso. Por allá lo arrinconó y el muchacho temblaba. Y otra se sentaba por aquí en una silla adelante y de acá mientras se tocaba, y los 4 son músicos, así que no intente adivinar quién es. Papito. Porque ellos deben saber qué es lo que usted busca de ellos, pero también las consecuencias de esa obediencia y de la de
desobediencia. Dios hace eso con nosotros. Entonces sigue el modelo de Dios con tus hijos. Si le prometiste que tienen que dormir debajo de la cama, pues ponlo a dormir debajo de la cama. ¿Aló? Ya le dijiste a tu hijo, a tu hija, ¿qué va a pasar el día que llegue diciendo que embarazó la novia o que lo embarazó o se dejó embarazar, quiso embarazarse con el novio? ¿Ya le explicaste qué va a suceder? Ah, no, pastor, eso no va a ocurrir. Que no. Y cumple lo que prometes. Y lo último, mire que en Jeremías capítulo 30 habla Dios de eso, de que les ha prometido llevarlos a cautividad y regresarlos. Y es Dios. Y no le dolió el pulso, hermano, dejar que su pueblo fuera durante 70 años cautivo a Babilonia. Pero allá le dio promesa de ánimo de regreso. Castigo físico. Hago la pregunta, ¿es parte de las herramientas de los padres para la disciplina y corrección de los hijos el castigo físico? No, pastor, ¿cómo se le ocurre? Si esa criaturita es un ángel, pastor. Mire, tan tierno, tan tierna. Si usted es un padre indulgente, usted nunca va a utilizar esta herramienta. Si usted es un padre dictatorial, más bien le digo, no aplique, suficiente con el genio suyo. Leamos la Biblia. Proverbios, capítulo 23. Libro de los Proverbios, capítulo 23. Pero pastor, es que la corte constitucional, el bienestar familiar, el colegio donde estudian. Entonces yo le digo, estás guiando a tus hijos de acuerdo al modelo de esta sociedad. Pero mire lo que Dios dice del castigo físico en el versículo 13 y el versículo 14 del capítulo 23. Dice la palabra, no dejes de disciplinar al joven, no rehuses corregir al muchacho, que de unos cuantos azotes no se morirá, dice la versión internacional. Porque si lo castigas con vara no morirás. Dale unos buenos azotes y así librarás del sepulcro su vida y preservarás su alma del lugar de los muertos. La Biblia es antipedagógica. La Biblia no tiene... Dele la vuelta a la hoja hacia atrás en el capítulo 22, versículo 15. 22:15. La necedad, escuche, la necedad o terquedad o desobediencia es parte del corazón juvenil, es parte del corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Pero la vara de la disciplina lo corrige. Pastor, entonces sí, la Biblia habla de la vara, pero no esa que su abuelito o su papá tenía. Uy, Dios mío, era una rama de qué lo que tenía su abuelito o su papá, de café, de guayabo, ¿cierto? Y hermano, donde ponía eso, eso marcaba y dejaba por 3 meses ahí marcado y sacaba sangre. No, la Biblia no habla de ese tipo de vara. Qué pena, hermano, corregirlo. La Biblia habla de la vara de un pedacito de madera como de 50 centímetros. Algunos le colocan nombre, algunos creyentes se la cuelgan ahí y le dicen, ahí se llama tate quieto, se llama patico, y tiene hasta versículo bíblico, la tablita. ¿Para quiénes son el castigo físico? Niños de 18 años a promedio 10 años. ¿18 meses a 10 años? 18 meses, perdón, a 10 años. Ahora, note que la Biblia habla que debe sentir un poco de dolor, no maltrato. Por eso es que personas bien intencionadas han echado a tierra el castigo físico porque se nos pasa. Y usted no debe convertirse en el increíble Hulk para disciplinar de esa manera a su hijo.
Pastor, ¿y después qué? Los de 11, 12, 13, 14, ya utilice otro sistema. Esto que le voy a decir lo utilicé en mi caso. En vez de emplear la vara, a los adolescentes se les puede quitar lo que a ellos más les gusta. ¿Y qué es lo que más les gusta? La televisión, el celular, la internet, el deporte, la salida con los amigos. Su hijo le fascina jugar fútbol. ¿Le gusta? Pues por haberse portado de esa manera durante todo este mes no va a ir a jugar fútbol. Y eso le arman pataleta y se tiran al piso. Y conozco uno aquí en la iglesia que comienza así. Y la hermana me llama: pastor, le dio un ataque. Yo le digo: coja la correa y verá que se le quita rápido el ataque a su hijo. Es mejor que de unos berrinches, es mejor que le grita que usted es una vieja bruja, un papá analfabeto o dictatorial, que usted no le cumpla las promesas. Y pastor, cuando ya están grandes los hijos, hay otra manera. Lucas capítulo 15 habla de una parábola bastante conocida. ¿Se acuerda? La parábola del hijo pródigo. Un muchacho ya adulto que no quiere más vivir bajo las riendas, bajo la autoridad, la disciplina de sus padres, y decide ¿qué? Irse de la casa. Y con todo el dolor de padre y de madre, ¿lo qué? Lo dejaron ir. Lo único que el papá le dijo: no se vaya a malgastar la herencia. ¿Y sabe lo que le respondió el muchacho? Ese es problema mío. Y dice la Biblia que se fue y malgastó la herencia viviendo perdidamente. Pero como se le acabaron los recursos, cuando su hijo de 18, 17, 15, 23 años, su bebé de 28 le dice: me voy porque usted es una vieja loca. Dígale: papito, mejor que se vaya, tome estos 50,000 pesitos para que le rindan el pasaje. ¿Me está echando? No, lo estoy apoyando para que tome sus propias decisiones. El padre hizo eso, le dio la herencia. Y entonces no se preocupe que sus hijos son de Dios. Lo que su hijo no quiso escuchar de usted, lo que no quiso someterse a usted, la vida se va a encargar. Y yo digo que el pavimento es una maestra, un maestro muy cruel. Y el pavimento de la vida lo cogió a ese muchacho. Se acabó el dinero, se acabaron los amigos. Y entonces le tocó ni siquiera pedir empleo, dice arrimarse, arrimado a uno que cuidaba cerdos, tenía marraneras. Y con esa hambre tan terrible dice que se deseaba llenarle las algarrobas que le daban a los cerdos, pero ni siquiera eso le daban. Y ahí en la mísera vida, en el duro pavimento de la vida, reflexiona y vuelve en sí. Dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen lo suficiente y yo aquí me muero de qué? Regresaré y le diré: papá, perdóneme, he pecado contra ti y he pecado contra el cielo. Y usted ya conoce el resto de la historia. El papá lo estaba esperando y lo recibe. ¿Por qué? Porque el pavimento de la vida lo había ¿qué? Vuelto pulidito, sencillito. Y note que dice: ni siquiera soy hijo tuyo, hazme como a uno de tus ¿qué? Trabajadores. Entonces deje que esa hija se vaya con el novio, con la amiga, con el tío, con el abuelo. Déjelo que se vaya. Pero pastor, me muero. Y yo termino diciéndole: si estás poniendo tu esperanza y tu fe en tus hijos como ayuda y sustento para tu vida, como tu provisión, eres la persona más digna de conmiseración. ¿Sabe por qué? Porque el único que responde por ti se llama Jesucristo. Y Él no te dejará, ni te desamparará, ni te abandonarán, aun cuando tus hijos te abandonen.